Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, les cuento que les pido disculpa porque la semana pasada no pude subir videos porque estaba de trasteo. Me trasladé de Barranquilla para Girardot. Entonces siempre me ha sido un poquito incómodo porque ya los hermanos saben cómo es esta cuestión de trasladarse uno. Bueno, entonces vamos a seguir con el código de amor como 1. Y vamos aquí en las armadas y la paz armada. Entonces voy a leer los dos últimos renglones para seguir el hilo de la lectura. Dice aquí: los hijos del productor robados del hogar, en lo mejor de la edad para enseñarlos a ser criminales y verdugos de sus padres y sus hermanos, con otra mentira no menos censurable que la religión, la patria, vaca lechera de todos los parásitos y retrógrados. Pero vino un azote mayor que todos a los pueblos con la paz armada, y es que la ambición de los déspotas, de los que no saben lo duro del trabajo, los patrioteros sin conciencia, viven con recelo del vecino, que con el mismo que ellos viven a costa del productor y con la misma canción de patria. Todos piensan que en cualquier momento su vecino se le vendrá encima porque lo hizo una jugada política rastrera o por otras causas inconfesables, y se preparan, hacen esos monstruosos barcos con descomunales cañones que cada disparo cuesta la mantención de una familia trabajadora de todo un año. ¿Y todo para qué? Para la destrucción de la humanidad, para todo lo contrario a la ley de amor del Padre. Todos los gobiernos saben que será su ruina, pero ven que la otra nación hace, pues los otros hacen. Que se hunde la nación, ¿qué importa? Es necesario mucho para que ellos, a los causantes, les llegue el hambre y la miseria. Pero sabed que han habido reyes que han muerto a manos de los hombres oprimidos, y que si al pueblo no se le aconsejara calma, resignación, amor, ya habría estallado el infinito depósito de ira y desprecio que abriga en sus pechos. Pero les decimos en sus espíritus que no son los primeros culpables los deberes, los poderes. Hay una causa primera. Esa debe derribar antes. Y luego, si no eres atendido, toma tú el poder. Bueno, aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que de todo lo que constituye una guerra, simplemente aquí vimos aquí en Colombia, simplemente los paros, cuando hacen paros, cómo se sufre todos los hermanos en las carreteras, eso es terrible. Entonces es algo que el pueblo sufre, pero como dice aquí el maestro, los espíritus de amor nos intuyen que tengamos amor, que tengamos paciencia, que tengamos esa resignación de seguir aguantando. Y nosotros los espíritus pues escuchamos, porque fíjese que los pueblos, por más acosados que estén,
guardan la calma, como se dice por ahí, uno que otro paro o algo así, pero no se vuelve una guerra, digámoslo así, porque todos piensan y todos sabemos que la ley divina siempre pensamos, la mayoría pensamos, Dios es el único que puede, siempre decimos así, religiosamente, digamos así esa palabra, Dios, y esa es la verdad, la justicia divina es la única que puede arreglar las cosas, así como lo que está arreglando ahorita, acabando, quitando todos los estorbos. Es ella la única, es ella la que tiene el mando. Los hombres han destruido muchas cosas, pero los hombres han de pagar por esa destrucción que hacen. Mientras que la ley divina, ella sí sabe cómo hace las cosas y qué es lo que quita y qué tiene que quitar y qué no. Y ella, como es la ley, pues está adelante. Entonces, eso es algo muy doloroso para nosotros. Entender y comprender eso de tantos hermanos que sufren. Yo realmente me solidarizo con ellos porque las luchas son las luchas. Esto espera el pueblo y no es una nación, sino en todo el mundo. Y ya el día llega, porque ya estamos en la alborada de la nueva era en la que las religiones han de rendir cuentas estrechas y desaparecerán, porque así está decretado en los consejos del Padre. Y hay del que quiera resistir el empuje de esa corriente tremenda. Se suicida él mismo, porque las fuerzas vienen de donde no llegaron los cañones, ni las bombas, ni los aeroplanos. Sí, amados hermanos, esas fuerzas llegan de la justicia divina, no de ningún otro lado. Eso es lo más bello, porque ella es la que acaba con todo lo que estorba. Iglesias, poderes, no tratéis de resistir. Vuestro esfuerzo será nulo y os acusaréis de incorregibles, y más dura os parecerá la acción de la suprema justicia. Quedáis avisados. Bueno, ahí ya terminamos ese capítulo y vamos a empezar las conclusiones de los capítulos anteriores que realmente pues yo debía de haber sacado acá. Bueno, después miramos cómo hago un capítulo aquí de otro libro que está acá. Las conclusiones que lógicamente se desprenden de la exposición de los 3 párrafos anteriores son bien tristes, por cierto, para la humanidad presente, porque manifiesta queda la impresión de las religiones y la inteligencia de los poderes civiles con esas mismas religiones que a ellos mismos los reducen a ser pantallas encubridoras de las fechorías y crímenes continuados contenidos contra el pueblo, único a quien persiguen y aplastan unos y otros, en pago de sufragarles todos los derroches y hasta los hombres mismos para que sean su verdugo sin entrañas. Se ha cantado y se canta por todos los beneficiados y por todos los ignorantes que la religión ha sido necesaria al mundo. Y nunca mayor error que tal creencia, pues no han habido más que para no han servido más que para la destrucción de los hombres y para encender los odios, crear castas y clases odiosas y razas despreciables las unas de las otras. Si la religión nunca hubiera existido, la fraternidad
hubiera sido un hecho de muchos siglos y el progreso humano estaría mucho más alto moral y materialmente y las miserias no se hubieran conocido, porque no hubiera habido divisiones nacionales y el hombre no sería extranjero en ninguna parte. Se dirá que no habría habido estímulo y no se podría haber ascendido al conocimiento hasta donde hoy se conoce. Y este es un error, otro error, porque la emulación habría sucedido igualmente y con más intensidad, porque la verdadera autoridad de un pueblo es el hombre más sabio. Y esto es bastante emulación para el progreso, que sería incesante, porque los hechos son los que hacen justicia. Y como por la sabiduría de otro podría ser sustituida en su autoridad el sabio dirigente, que aunque esto sería honorífico en justicia también sería sobrepuesto al sabio otro más sabio, sin que nadie pudiera quejarse, pero ni aún sabrían de quejas, porque el régimen era de justicia. Por otra parte, el Espíritu tiene impuesto por el Padre el progreso infinito, y conoce y sabe el Espíritu que en cada ascensión de mundo a mundo su goce es mayor y se habrían dado prisa en llegar a la tierra, a todo el progreso que ésta puede tener hasta su perfección relativa. Vea que entonces las religiones no hacen falta en ningún mundo. Y por lo cual el maestro en una parte habla y dice que nosotros aquí en la tierra no somos civilizados, porque desafortunadamente la educación que se nos ha dado ha sido religiosa en la mayoría del planeta. Entonces, no somos civilizados, no podemos entender, no podemos comprender que el hermano tiene las mismas necesidades que yo tengo. Y tampoco podemos entender que somos una familia. Eso es lo más importante de nosotros poder analizar en la doctrina, que somos una familia. Somos 2 billones de espíritus asignados a este planeta. Y en mayoría nosotros nos conocemos, en espíritu nos conocemos en mayoría porque llevamos muchos siglos encarnando desde el mundo primitivo. Hemos estado encarnando, desde el mundo embrionario. Pasamos al mundo de prueba, al mundo, bueno, en fin, hasta llegar a la expiación y que ya fuimos juzgados. En nuestros cuerpos no nos conocemos, nuestras materias no se conocen, pero nosotros como espíritus sí nos conocemos. Ya somos viejos de conocernos, porque la mayoría de nosotros, pueda que no nos conozcamos de los 2 billones, supongamos, ¿sí? Que nos hayamos encontrado en materia, de existencia en existencia. Y yo pienso que a veces sí ya hemos estado todos afinizados, porque es que ya somos mayoría. Y si fuimos mayoría para el juicio, ya somos mayoría de espíritus que nos conocemos como hermanos y sabemos que tenemos la misma edad, digámoslo así, porque fuimos expulsados, sacados del Padre en una familia que de 2 billones de espíritus. Eso es algo muy importante para nosotros saberlo, y gracias que el maestro nos deja bien explicado todo esto, porque podemos entender y comprender, ¿sí?, que los 2 billones de espíritus a la cual pertenecemos somos
primitivos de este plano. Y con mucha razón y con mucho conocimiento de causa, nos debemos de entender y comprender como si estuviéramos en una misma casa. Pero desafortunadamente, pues todavía no lo entendemos a la maravilla, como digamos yo, de plano. Pero bueno, ahí vamos entendiendo poco a poco. Los espíritus han traído siempre el progreso, pero como en la tierra reina el desconcierto, porque la religión y sus derivados ha sido siempre servida por espíritus materializados y aberrados a la supremacía, han sido aniquilados los hombres de progreso. Eso sí, si nomás aquí en este país, cuánto hombre inteligente hay de progreso y que quiera progresar el pueblo, lo quitan del camino. Lo que el maestro nos deja es la realidad. Yo siempre digo que es el estudio de nuestro propio yo. De ahí la tardanza de la tierra en llegar. Al principio del progreso que hoy tiene, pero no ha sido hasta que ha habido una playa de hombres antirreligiosos y eso que estos han tenido que militar en el materialismo para ser menos perseguidos. Pero esto es una medida tomada en los consejos de Sion, hasta formar doctrinas y cuerpos fuera del fantasma religioso que apoyara al propio tiempo a los estados y poderes con la ciencia y ya la religión que podía admitirse los principios de la ciencia que la desmiente en sus errores. Esto estaba conseguido a la mitad del siglo XIX y para el fin de ese siglo, contra la voluntad de la religión, habíamos conseguido hasta el dominio de la electricidad y de los aires. Pero la Iglesia se vengó miserablemente y encendió las guerras por odio al progreso y excomulgó a todos los hombres de progreso. Y tenéis la confirmación en el sílabus que extraje en mi libro Buscando a Dios. Eso es lo que debía de haber yo buscado para haber leído una parte de eso en este programa, pero realmente no me acordé. Desde aquella fecha el progreso en la Tierra ha superado en cada 10 años al conquistado en 10 siglos bajo las religiones. Pero es que desde entonces los espíritus hablan a los hombres, porque ese era el fin que se proponían pero no podían esperar más. Desde que estaba cumplido el plazo señalado a la humanidad terrestre para llegar al progreso. Por tanto, afirmo que las religiones no han sido necesarias en la tierra, como no lo son en ningún mundo, ni existe en mundos superiores, por lo que todos los profetas, misioneros y mesías del Padre que han venido a la tierra, ninguno, a excepción de Salomón, que más que profeta fue sacerdote y rey, y está probado en todos sus escritos que habla solo de destrucción y no se ve en ellos amor, sino es la caterva de 300 concubinas, además de las mujeres propias. Ninguno, repito, bueno, aquí tengo que decir que realmente
realmente se puede pensar, ¿sí?, que Salomón no es uno de los misioneros, porque los misioneros nunca construyeron templos. En cambio, Salomón sí lo hizo. O sea que Salomón es un espíritu muy religioso. Y ojalá que ya en tantos siglos haya abandonado la religión. Pero realmente, fijémonos, hermanos, lo que aquí dice el maestro de Salomón. Así que Salomón, así como dicen, para mí pasa de largo, porque realmente es nuestro hermano, ¿sí?, en espíritu. Pero fijémonos todo lo que 300 concubinas tenía. Además de las mujeres propias. Ningún misionero hizo eso. Ninguno, repito, de los profetas y Mesías, ni Juan ni Jesús, predicaron religión ni templos, sino que predicaron su destrucción y la de los sacerdotes y supremacías. Predicaron solo adoración al Padre y sin palabras, en espíritu y verdad, y amar al hombre, a sus hermanos. Y todos estos, como a los que les han seguido, los aniquilaron, pero no han podido aniquilar las doctrinas que traían, contenidas en el testamento de Abraham, y por innecesaria la religión pequeña se ha decretado por el Padre su destrucción. La implantación del espiritismo, única congregación universal que no es religión, sino adoración en comunidad y solidaridad de todas las humanidades del infinito, y donde no hay más ritos que el recogimiento del hombre dentro de sí mismo, y más culto que la sabiduría, el progreso y el amor fraternal y universal que desde hoy se establecen, quedando derogadas cuantos ídolos con el nombre de dioses se le han enseñado erróneamente a la humanidad. Bueno, ahí tenemos, amados hermanos, que los poderes y los estados, las naciones o imperios que han sido creados por las discordias y las religiones y que tienen carta constitucional reconociendo derechos al Estado religioso, o que sin reconocerlos en la Constitución tienen concordatos y alianzas en detrimento de la libertad de pensamiento, o amparen con sus fuerzas los templos y cultos, permitiendo la confesión y demás sacramentos, se hacen reos con la misma religión. Ya, esto es lo que yo a veces digo, que nosotros no tenemos entendimiento. Yo digo que todos nos debemos de divorciar de las religiones, sobre todo la católica. Ve acá, habla, vuelvo a leer nuevamente, amados hermanos, porque no es nomás, lógicamente, que el maestro dice que el espiritismo se estudia en todo y por todo. Y con ese estudio yo he tratado de entender que nosotros debemos de divorciarnos por ley, por ley, no porque sí, no, por ley debemos de repudiar las religiones, porque es que no son buenas para nada. Vuelvo a leer. O que sin reconocimientos en la Constitución tienen concordatos y alianzas en detrimento de la libertad de pensamiento, o amparen a sus fuerzas los templos y cultos, permitiendo la confesión y demás sacramentos, se hacen reos con la misma religión. Aquí está muy bien
sentado a lo que les lleva a los hermanos religiosos que son tan fanáticos. Y ante la universalidad infinita de que forma parte de la tierra, no son reconocidos y quedan en la misma situación que la religión. Ay, madre mía, aquí hay un ay. Dice que los hermanos religiosos no quedan reconocidos, ¿verdad? O sea que yo no sé cómo será el cuento, pero el cuento es que de verdad nos debemos de divorciar de las religiones. Espero que todos mis hermanos que son religiosos analicen, se cuestionen y miren lo bello que es vivir sin la religión. Pero quedan realmente bajo un plebiscito fraternal, única forma de gobierno admitido para la implantación de la comuna. La comuna universal de amor y ley. En los ejércitos, las armadas de guerra, el solo hecho de poseerlos una nación, así como toda otra prevención que indique el libre cambio comercial, intelectual y moral, se considera hecho criminal. La guerra es un asesinato premeditado, en cuyo delito incurre desde el primer magistrado hasta el último individuo de la nación que tenga uso de razón y cometen el delito de perpetración del crimen y del robo, mientras están al servicio de esas instituciones, porque no hay más ley que la voluntad del plebiscito, que será sabio o criminal, de odio o de amor, según haya sido educado y tratado el pueblo, de lo que son responsables los gobiernos y los tribunales de justicia civil, criminal y militar, porque son la amenaza continua al cambio de ideas, al libre examen, a la libre discusión y a la vida de los individuos. Y todo esto es contrario a la ley de amor del Padre, al progreso de la inflexible y santa ley del trabajo que fue impuesta a todo morador de la tierra hasta su perfección, en cuyo momento la misión de los hombres en la tierra ha terminado, pasando en comunidad todos los espíritus ya en luz y sabiduría al mundo mejor para un nuevo progreso hasta el infinito. Ahora bien, gobiernos, vuestro impositor religión queda desmentido y sentado que no es necesaria ni nunca lo fue. Sois pues cómplices con ella y habéis cometido toda clase de atropellos contra el pueblo y contra el Dios verdadero y único de amor. ¿Qué haréis? La resistencia por conservar la supremacía es inútil. Si no cedéis a la ley de amor, cederéis a la justicia implacable y veréis de todos modos esfumarse vuestros dominios y el curso del paso de 3 generaciones o mucho antes si provocáis a la justicia, porque entonces veréis con horror hundirse parte de los continentes en el fondo de las aguas. La sentencia se dio, el juicio final de la humanidad terrestre se celebró y todos estamos sentenciados
Y se os dice para que no aleguéis ignorancia y os salvéis en el plazo perentorio de vuestra existencia, acatando este código y dando principio a su ejecución, único modo de no ser vuestros espíritus expulsados de la tierra y poder volver luego a trabajar en la comunidad. En amor os lo dice el juez y os lo escribe para atestiguar al Padre que os lo dijo y que cumplió su deber, cumplid vosotros. Ve, maravilla de capítulo. Aquí entonces el maestro nos da un fuerte abrazo, ¿sí? Porque nos dice que cumplamos nosotros. Y así es, nosotros somos los que tenemos que cumplir porque somos los habitantes de este plano. Entonces queda todo en verdad bien explicado del maestro, y ya nos deja la situación como estamos. Estamos sentenciados, sí, en realidad. Entonces, me agrada, amados hermanos, haber estado nuevamente con ustedes y me agrada saber que pude nuevamente volver a subir estos videos porque yo pienso en mi tarea y los pienso a todos, amados hermanos, porque realmente no los conozco en materia, pero me agrada pensar en todos. Entonces les envío un fuerte abrazo. Y me encanta haber estado con ustedes y seguiremos esta lucha bella y hermosa de conocer nuestra santa doctrina. Que nuestro Padre adorado esté con todos ustedes, amados hermanos, y el cuidado de sus guías y protectores. Muchísimas gracias y hasta otro programa. Felicidades.